Jiménez Sánchez, virus Zika en el embarazo, revisión y autorización en su manejo. Ella es residente de primer año del Hospital Punta Europa de Algeciras. Ahora. Claro. Muy bien, Isabel. No puedo. Dale a ver. Quiero utilizar el PowerPoint. Pero puedo verlo en vista completa. Llámala ahí. ¿Qué te pasa? Que no se puede ver ¿Qué? en completa. Dale F5. F5. Sí. ¿No sale? No. Pues dale aquí abajo. No te pongas nerviosa, ¿eh? Pero Silencio, por favor. bueno, buenas tardes, mi nombre es Patricia y soy R1 de matrona del Hospital Punta Europa. Y mi sesión trata sobre el virus del Zika en el embarazo, revisión y actualización. La sesión se va a dividir en introducción, objetivos, material y métodos, resultados, conclusiones y bibliografía. En primer lugar, me gustaría comenzar con una pequeña introducción para explicar qué es el Zika y cuáles son sus principales mecanismos de transmisión. Pues el virus del Zika es un ARN virus, en concreto un flavivirus, que es sobre todo transmitido por artrópodos del género Aedes. La forma más conocida de transmisión es a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, aunque también se transmite por otras especies como es Aedes africanus, Albopictus, Gensil o Hercules quinquefasciatus. El Albopictus es el conocido mosquito tigre y el Hercules es un mosquito doméstico que se encuentra en España. Además, en 2022 se detectó por primera vez, en concreto en Tenerife y en la isla de La Palma, el Aedes aegypti, que es el mayor transmisor de Zika, aunque es cierto que en España nunca se ha dado una transmisión por vectores. Otra vía de transmisión sería la vía sexual. Se ha visto que en el semen puede transmitirse hasta 6 meses después de haber pasado la infección y en el moco cervical hasta 14 días después. Aunque es cierto que en el moco cervical hay un poco de controversia y a la gestante se le recomienda, se le explica que puede transmitirse hasta durante 8 semanas. En cuanto a la vía sanguínea, pues también puede transmitirse por transfusión sanguínea y también hay transmisión por vía vertical, es decir, de la madre al feto. En cuanto a la lactancia materna, se ha detectado presencia viral, pero nunca se ha dado un caso documentado de transmisión, por lo que se recomienda porque son mayores los beneficios que los riesgos. En cuanto al periodo de incubación, pues una enfermedad que tiene un periodo de incubación entre 3 y 15 días y tiene un alto porcentaje de asintomáticos. Solo 1 de cada 4 van a desarrollar síntomas y normalmente va a ser una clínica leve, pues va a ser fiebre, cefalea, hiperemia conjuntival, dolores musculares y articulares, pero solo va a tener un tratamiento sintomático y van a durar entre 2 y 7 días. En cuanto al origen del Zika, pues el virus del Zika se da por primera vez en 1947 en África, en Uganda, en el bosque Zika, y se detecta en un mono rhesus, pero no hay un primer contagio en humano hasta 1952. Desde 1960 más o menos hasta 1980 es cierto que se provocan contagios en África, pero contagios aislados, nunca se da un gran brote. En 1983 emigra oficialmente a Asia y durante 2013-2014 se dieron algunos brotes en la Polinesia francesa, pero realmente cuando se vuelve un problema es en 2015 porque hay un brote en Brasil que alcanza proporciones pandémicas. ¿Y por qué se convierte el virus del Zika en un tema de interés en el mundo de la obstetricia? Pues se convierte porque a partir del brote de 2015 en Brasil empieza a haber un aumento de recién nacidos con microcefalia y entonces se empieza a relacionar con que puede tener un posible impacto en el sistema nervioso central. Tanto que después del brote de 2015, entre 2015 y 2016, hubo más de 4.300 casos de recién nacidos con microcefalia en Brasil.
Como objetivos, pues en primer lugar, como objetivo principal me he marcado conocer cómo afecta el virus del Zika a la gestante y al feto. Y como objetivo específico, identificar las posibles actualizaciones sobre el virus del Zika, cómo prevenirlo, y como segundo objetivo, exponer medidas de actuación adecuada en caso de que nos encontremos una gestante con Zika. Material y método. Pues he realizado una revisión bibliográfica consultando bases de datos de ALNET, El Cielo y PANME. He realizado una estrategia de búsqueda con operador booleano AND, Zika presnacian, Zika microcephali, y han sido útiles para la revisión 10 artículos con un rango ajustado de menos de 8 años. También he consultado el protocolo del virus Zika del Hospital Clínic de Barcelona, el procedimiento de manejo de la infección que hay actualmente en España para embarazadas y recién nacidos con Zika, que está avalado por la ASEGO, la Asociación de Infectología Pediátrica, y la Asociación Española de Neonatología, la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de Salud y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Pues como resultado, en primer lugar, me gustaría explicar un poco cómo afecta el Zika a lo que es a la gestante. Pues casi siempre va a tener una clínica leve y va a tener un tratamiento sintomático, pero en determinados casos pueden darse complicaciones neurológicas graves, como es mielitis, meningoencefalitis o el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía autoinmune postinfecciosa que, si se da en la población general, pues va a producir el Zika en la población general un 1,23% de síndrome de Guillain-Barré, y de ese 1,23% la mortalidad puede ser del 5%, pero si lo provoca en una gestante, la mortalidad va a aumentar hasta el 10-35%. En cuanto a la sintomatología, se hizo un estudio de corte en Estados Unidos con 599 gestantes infectadas por Zika, y se vio que el 36% tenía sintomatología. En cambio, en un estudio que se realizó en España, donde la muestra era mucho más limitada, se vio que hasta el 75% tuvo sintomatología con la infección. En cuanto al Zika y al feto, pues es cierto que el virus se relaciona con pérdidas fetales tempranas, restricción del crecimiento intraútero y muerte perinatal, que son más graves en el caso de que la infección se dé en el primer trimestre, pero las infecciones del segundo y tercer trimestre no están exentas. Además, se ha visto que es un flavivirus que tiene una predilección única por el tejido neuronal del feto y va a provocar anormalidades en el neurodesarrollo. Se ha visto que una mujer que se infecta por Zika durante el primer trimestre, ese feto tiene 50 veces más riesgo de desarrollar una anormalidad en el neurodesarrollo frente a una gestante que no presenta infección. La microcefalia fue una de las primeras patologías que se relacionó con el Zika, pero puede haber patología estructural en ausencia de microcefalia, por lo que siempre se recomienda realizar una neuroimagen. En un estudio que se hizo en Brasil con 71 recién nacidos, se vio que en ausencia de microcefalia pues había calcificaciones, malformaciones de la corteza, ventriculomegalia. Entonces siempre habría que hacer una neuroimagen. Y para poner un poco en contexto en nuestro medio, pues nosotros tenemos que detectar cuál es la gestante de riesgo. En nuestro caso vamos a considerar a gestantes de riesgo aquella que haya viajado a zona endémica durante la gestación o en las 8 semanas previas, tenga sintomatología o no. Si la mujer nos dice que ha viajado a zona endémica, tendríamos que poner un cribado en marcha. Y también si ha mantenido relaciones sexuales con su pareja y la pareja ha viajado a zona endémica, si es hombre en los últimos 6 meses y si es mujer en las últimas 8 semanas. Diagnóstico, pues si nos encontramos una mujer que tiene sintomatología o que sabe con certeza que ha estado expuesta al Zika en menos de 2 semanas, directamente habría que hacer una PCR de ARN viral en sangre y orina. En cambio, si nos encontramos a mujeres con factores de riesgo, que es lo que más nos solemos encontrar, porque la sintomatología tampoco es muy específica, pues tendríamos que hacer una serología IgG y IgM. Los IgG son persistentes y los IgM desaparecen hacia las 12 semanas. Con la serología tenemos un problema, y es que tiene una alta reacción cruzadas con otros flavivirus. O, por ejemplo, con vacunas como la fiebre amarilla, encefalitis japonesa, encefalitis centroeuropea. Si estamos vacunados de la fiebre amarilla, puede darnos positivo una serología Zika. Entonces, en nuestro contexto, tendríamos que hacerlo serología de Zika, dengue y chikungunya. En el caso de que IgG o IgM nos saliera positivo, pues ya tendríamos que hacer una PCR para descartar que hay una viremia prolongada y un test neutralizante de anticuerpos. En el caso de que ya tenemos un caso positivo o dudoso, porque las pruebas de laboratorio dan negativo, pero la mujer tiene sintomatología y ha viajado a zona endémica, pues
la mujer durante toda la gestación va a tener un control ecográfico cada 4 semanas, donde se va a medir o a ver biometría, anatomía, exploración del sistema nervioso central, valoración del líquido amniótico. También se realizará entre la semana 16 y la semana 20 una neurosonografía y dependiendo del hallazgo, si hay hallazgo patológico, se volverían a repetir. Y por último, en la semana 30-32, una resonancia magnética intracraneal. El uso de la amniocentesis está un poco en controversia. En 2017, en el protocolo que hay actualmente para manejo del Zika de las gestantes y recién nacidos, la SEGO comentaba que si tenemos positivo en Zika una gestante, directamente tenemos que ofrecerle una amniocentesis. En cambio, en las últimas actualizaciones, y así lo recoge el Hospital Clínic de Barcelona, nos explica que realizar una amniocentesis realizaríamos una PCR en líquido amniótico y aunque esa PCR dé negativa, no nos descarta una infección fetal. Entonces, ¿para qué vamos a realizar una amniocentesis si vamos a realizar el mismo seguimiento que es de imagen? Este es el protocolo que os he comentado, que es el que seguimos actualmente, porque está avalado por la SEGO, la Asociación Española de Pediatría y de Neonatología, que es que si tenemos un caso confirmado de Zika, en este caso recomiendan una neurosonografía cada 3 semanas, hacen PCR continuamente en orina cada 3 semanas y la amniocentesis a partir de la semana 20 de rutina. Ya si tuviéramos PCR positiva al líquido amniótico, realizaríamos la resonancia magnética. En caso probable de Zika son más cautos y no hacen amniocentesis, hacen una neurosonografía y después PCR en orina, y en el caso de que haya una alteración en imagen, pues ya directamente lo tomamos como un caso positivo. Me gustaría comentar un poco cuál es la situación actual de Zika en España, porque no es un tema muy relevante en nuestro contexto, y he consultado pues, la red de vigilancia epidemiológica. Tengo que decir que la última que se realizó fue 2019, 2020 y 2021, pero en esa solo nos muestra que hubo 63 casos de virus Zika en España durante esos años. Pero la de 2019 nos especificaba que desde 2015, desde el brote de Brasil, que fue cuando se empezó un poco a vigilar, habíamos tenido 544 casos en España, del cual 94 eran gestantes, pero solo se dio un caso de transmisión sexual en España, los demás eran importados. De estas 94 gestantes, hubo 80 recién nacidos sanos, 6 interrupciones voluntarias del embarazo, 5 abortos espontáneos y solo un recién nacido con Zika congénito. En cuanto a la prevención, que es lo que nosotros nos vamos a centrar en atención primaria, pues recomendarle a las gestantes y a sus parejas que no viajen a zonas endémicas de la enfermedad, no sé qué sea imprescindible, que si viajan tienen que tener presente que tienen que usar mosquiteras en puertas y ventanas, evitar estancamientos de agua cercanos, usar ropa manga larga para cubrir el cuerpo. Pueden usar repelentes tópicos, en este caso los 3 que están en la presentación podrían usarse en gestantes. Y sobre todo creo que tenemos que reforzar la educación para la vía por transmisión sexual en nuestro medio, porque por ejemplo en mi caso ahora estoy rotando por atención primaria y estamos intentando a todas las mujeres que vienen de zonas endémicas realizar este seguimiento, pero muchas mujeres no conocen el virus o no saben que se transmite por vía sexual. En abril de 2022 se hizo un estudio en el distrito de Bagua, en el Amazonas, a 723 mujeres en edad fértil y solo el 1,9%, 14, sabía que el virus se podía evitar con preservativo. Y como conclusiones, pues me he propuesto como conclusión que independientemente de la sintomatología que tenga la madre, el virus puede causar graves consecuencias en el neurodesarrollo del feto, que actualmente el único seguimiento que hay es un control por imagen porque no se usa ningún tratamiento antiviral específico para el control de la infección, que no hay contraindicación para parto vaginal ni lactancia materna, que debe aumentarse la educación sanitaria sobre las vías de transmisión del Zika en cuanto a transmisión sexual, lo que he comentado, y que la evidencia científica no está actualizándose rápidamente porque ahora mismo el Zika no es un tema de interés mundial. En 2022 se han dado en toda la región de las Américas 34.360 casos frente a los 651.470 que se dieron en 2016. Entonces la evidencia científica está más un poco agolpada en esos años posteriores que actualmente. Y esta sería la bibliografía que he utilizado.